Probablemente has escuchado hablar del Fondo Social del Puerto de Paita y de terminales portuarios euroandinos, pero en realidad, ¿sabes qué es el Fondo Social y en qué beneficia a la población? En este espacio te lo vamos a explicar. En 2009, el gobierno peruano concesionó el terminal portuario de Paita a la entidad privada Terminales Portuarios Euroandinos. Parte del contrato de concesión estipula que la empresa ganadora brinde el 2% de sus ingresos y un aporte de más de $196.000 a un fondo social que tiene la función de ejecutar programas y proyectos que beneficien a la población. Este aporte ha sido modificado este 2023 con una adenda entre el Estado peruano y el terminal portuario que incrementa el 2% a un 3%. Este incremento permitirá una mayor inversión social en el puerto de Paita. Desde el inicio de la concesión en el año 2009, Terminales Portuarios Euroandinos ha invertido más de $242 millones en infraestructura y equipamiento. Esta inversión ha permitido que el puerto de Paita aumente el tráfico de contenedores y se posicione como uno de los mejores puertos del Perú. Como ven, a diferencia del 2010, la concesión del puerto ha permitido incrementar hasta en un 280% el movimiento de contenedores, pasando de 126.500 TEUs a 355.800 TEUs en el año 2022. Esto quiere decir que actualmente el puerto de Paita tiene la capacidad de recibir embarcaciones con más de 10.000 contenedores. Un hecho que permite generar más ingresos para el Estado peruano. Adicionalmente, el terminal portuario ha pagado más de 121 millones en impuesto a la renta y más de 17 millones en aportes de regulación, fondos que son administrados por el Estado peruano. Con la concesión del terminal portuario también nació el Fondo Social, que inició sus operaciones en el año 2010 y está regulado bajo el Decreto Supremo número 238, que establece cómo deben ser administrados y cómo deben distribuirse sus recursos. Entonces, ¿quiénes administran el Fondo Social? El Fondo Social es administrado por la Asamblea, conformada por el gerente general de Terminales Portuarios Euroandinos y el alcalde provincial. El Consejo Directivo, conformado por 2 miembros de Terminales Portuarios Euroandinos, 2 miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y un miembro de la Municipalidad Provincial de Paita. La gerencia, puesto que es ocupado por un profesional elegido por un proceso de selección que se encarga de operativizar los proyectos aprobados por el Consejo Directivo. Ahora, veamos cómo deben ser distribuidos sus recursos. La primera prioridad establece que los fondos sociales deben brindar atención a aquellas personas en situación de pobreza y pobreza extrema. La segunda prioridad enmarca el financiamiento de proyectos de infraestructura y servicios básicos a los sectores de salud y educación. La tercera prioridad establece que los fondos sociales deben financiar proyectos para la generación de empleo productivo. El Fondo Social del Puerto de Paita, al igual que todos los fondos del Perú, no puede invertir en proyectos que estén fuera de estas prioridades. De lo contrario, estaría incurriendo en una falta legal. Desde el nacimiento del Fondo Social, se han invertido más de 38 millones de soles en proyectos que han beneficiado directamente a las familias con menos recursos. A continuación, veremos el detalle de esta inversión. En educación, el Fondo Social ha invertido más de 30 millones de soles. En salud y nutrición, el Fondo Social ha invertido alrededor de 5 millones de soles. En atención integral, el Fondo Social ha invertido más de 1.400.000 soles. Y finalmente, en desarrollo de capacidades, el Fondo Social del Puerto de Paita ha invertido más de 144.000 soles.
Como vemos, el Fondo Social ha venido ejecutando programas y proyectos que han cambiado la vida de los pobladores. Y toda la inversión desarrollada ha sido ejecutada con transparencia. Tal es así que desde el inicio de la concesión del puerto, el Fondo Social no ha tenido ninguna observación de Contraloría. Además, queda claro que el éxito del Fondo Social es producto del crecimiento del terminal portuario, ya que de acuerdo al incremento de facturación del terminal, el fondo ha aumentado sus ingresos, pasando de 900.000 soles anuales en 2010 a más de 8 millones de soles en 2023. Este incremento se ha visto reflejado en la ejecución de obras de mayor envergadura, como la construcción del Colegio Fe y Alegría número 1481, la respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19 y la elaboración de los estudios preliminares del proyecto de construcción del Centro de Salud Juan Valer Sandoval. En ese sentido, vemos que si el terminal portuario crece, tú creces con nosotros.